Bienvenidos de nuevo a este su espacio favorito, donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y las personalidades que amamos. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta, una historia que parece sacada de una de esas telenovelas turcas que nos tienen al borde del asiento. Estamos hablando de un posible encuentro, una situación que ha generado muchísima especulación y que involucra a dos de los nombres más sonados del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo que oyeron. El titular es fuerte y la situación, al parecer, lo es aún más. ¿Can Yaman acorrala a Demet Özdemir? ¿Qué está pasando realmente? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en lo que se dice y vamos a intentar, hasta donde sea posible, descifrar qué se esconde detrás de esta intrigante historia. Y ya saben, si les gusta el contenido que traemos, si disfrutan de estas dosis de farándula y de análisis, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse absolutamente nada. ¡Empezamos! Pues bien, para quienes quizás no estén tan al tanto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más exitosos y queridos a nivel internacional. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares de habla hispana. Y ahí, entre miradas cómplices, escenas románticas y una química que traspasaba la pantalla, nació no solo una amistad profesional, sino también un romance que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su relación fue objeto de un escrutinio mediático brutal. Cada foto juntos, cada comentario, cada aparición pública era analizada hasta el mínimo detalle. Eran la pareja de moda, la pareja de ensueño para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. Después de un tiempo de estar juntos y de haber acaparado portadas, se confirmó su separación. Y aunque ambos actores se mostraron siempre respetuosos y profesionales, la separación también generó una ola de especulaciones. ¿Por qué terminó? ¿Hubo infidelidad? ¿Fueron las presiones de la fama? Los rumores nunca cesaron por completo. Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. Los rumores que han estado circulando últimamente apuntan a un encuentro, o más bien a una situación, en la que Can Yaman habría tenido un acercamiento o una conversación con Demet Özdemir que algunos han interpretado como un intento de acorralarla. Ahora, es crucial entender qué significa este acorralamiento en este contexto. No estamos hablando de una situación física de peligro, para nada. En el mundo de la prensa del corazón y de las redes sociales, este tipo de expresiones se utilizan para describir situaciones donde una persona busca insistentemente una respuesta, una aclaración o intenta resolver un asunto pendiente con otra, a veces en un entorno donde la otra persona se siente un poco presionada o expuesta. Según lo que se ha comentado en diversos medios y redes sociales, este supuesto encuentro habría ocurrido recientemente, en un evento público o en un lugar donde ambos coincidieron. Algunos testigos, que prefieren mantenerse en el anonimato, habrían visto a Can Yaman acercarse a Demet y entablar una conversación que, por la intensidad de los gestos o por la cercanía, habría llamado la atención. Las interpretaciones de lo que se dijeron o lo que se buscaba con esa conversación varían enormemente. Por un lado están quienes creen que Can Yaman, tras la separación, aún tiene sentimientos por Demet y que este encuentro fue un intento de reconectar, de revivir la llama, o quizás de buscar una explicación a los motivos que los llevaron a separarse. Es la visión romántica de la historia, la que espera un final feliz al estilo de las series que los hicieron famosos. Estos fans argumentan que el acorralamiento es simplemente la forma en que la prensa sensacionalista describe un intento apasionado de hablar con alguien a quien se quiere. Por otro lado, hay quienes interpretan este acercamiento de una manera mucho más compleja, e incluso un poco tensa. Se especula que quizás Can Yaman quería tener una conversación seria sobre algo que todavía los une o que los separa, como podría ser el legado de su trabajo juntos, o quizás algún asunto relacionado con la imagen pública que ambos comparten. Podría ser que Can Yaman, con su personalidad a veces impulsiva y directa, haya querido enfrentar a Demet sobre algún malentendido o sobre la percepción pública de su pasada relación. Y no podemos olvidar la perspectiva de los fans de Demet Özdemir, quienes, ante cualquier movimiento de Can Yaman hacia ella, suelen ser protectores. Para ellos, si este encuentro se dio y Can Yaman insistió demasiado en la conversación, podría interpretarse como una falta de respeto hacia la nueva etapa de vida de Demet, quien, cabe mencionar, ha estado muy enfocada en su carrera internacional y ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas.
Desde esta óptica, el acorralamiento sería una forma de presionar a Demet a hablar de su pasado o a reabrir heridas. Ahora, ¿qué tan cierto es todo esto? Es importante ser cautelosos con los rumores. La prensa del corazón vive de las especulaciones, y muchas veces una coincidencia en un evento se magnifica hasta convertirse en una noticia bomba. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de supuestos cercanos o testigos, hace que merezca la pena analizarlo. Un punto clave a considerar es la personalidad de Can Yaman. Es conocido por ser un hombre apasionado, directo, y que no teme expresar sus emociones o defender lo que cree. Ha tenido sus momentos polémicos en redes sociales y en apariciones públicas, donde su franqueza ha sido aplaudida por unos y criticada por otros. Si él sentía la necesidad de hablar con Demet sobre algo importante, no sería extraño que tomara la iniciativa de manera decidida. Demet Özdemir, por su parte, suele ser un poco más reservada y diplomática. Ha demostrado una gran madurez al manejar su carrera y su vida personal bajo el escrutinio público. Es probable que si Can Yaman se acercó a ella, Demet haya manejado la situación con la elegancia y la cautela que la caracterizan, intentando mantener la compostura y la privacidad. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la mera posibilidad de un encuentro así, entre dos personas que fueron una de las parejas más icónicas de la televisión turca y que aún generan un gran interés en sus seguidores, es suficiente para encender las redes sociales. Los fans se dividen, debaten, analizan cada foto que se pueda haber tomado ese día, buscan gestos, miradas, cualquier pista que confirme o desmienta los rumores. Es un fenómeno fascinante cómo dos figuras públicas pueden seguir generando tanto debate incluso después de que su relación haya terminado. Ahora, si nos ponemos a pensar en las posibles motivaciones detrás de este supuesto acorralamiento, podríamos especular en varias direcciones. Quizás Can Yaman quería disculparse por algo. Quizás quería agradecerle por algo específico relacionado con su tiempo juntos. O quizás, como se mencionó antes, quería dejar algo claro antes de que cada uno siga por caminos profesionales y personales completamente distintos. La industria del entretenimiento es compleja y a veces las relaciones que nacen en sets de rodajes, por muy intensas que sean, requieren un cierre o una conversación posterior para poder avanzar plenamente. Y es ahí donde entra la cuestión del tiempo. Ambos están en momentos muy diferentes de sus carreras. Demet está triunfando a nivel internacional con proyectos en Hollywood y en otras producciones de renombre. Can Yaman también está en una fase de expansión de su carrera, con proyectos en Italia y en otros mercados. En este contexto, un encuentro de esta naturaleza podría ser una forma de poner puntos sobre las íes antes de que sus caminos se alejen aún más, o quizás para evitar malentendidos futuros que puedan afectar su imagen profesional. Es importante recordar que en última instancia, solo ellos saben la verdad. Los medios de comunicación y los fans solo podemos interpretar lo que vemos o lo que se dice. Y en el mundo de la farándula, la interpretación es un arte muy lucrativo para algunos. Lo que para unos es un gesto de interés, para otros es una invasión de la privacidad. Lo que para unos es un intento de reconciliación, para otros es una búsqueda de notoriedad. Lo que sí es innegable es el poder de conexión que tuvieron Can Yaman y Demet Özdemir como pareja en la pantalla. Esa química que nació en Erkencikus fue un fenómeno que trascendió la ficción y se trasladó a la vida real, creando una base de fans muy sólida y muy apasionada. Y es precisamente esa pasión la que hace que cada rumor, cada posible encuentro, sea analizado con lupa. Entonces, ¿qué está pasando realmente? La respuesta más honesta es, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando de qué hablar, y que los rumores de un posible encuentro donde él la habría acorralado han avivado la curiosidad de sus seguidores. ¿Fue un intento de reconciliación? ¿Una conversación pendiente? ¿Una simple coincidencia que se magnificó? El tiempo y con suerte alguna declaración oficial podrían aclarar las cosas. Mientras tanto, seguiremos atentos a los próximos movimientos de estos dos talentosos actores. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman buscó a Demet para algo importante? ¿O creen que es solo un rumor más de la prensa? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la caja de comentarios. Dejen volar su imaginación. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y les gusta el contenido que traemos al canal, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo, y
Si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.